Camilo Enríquez González, seguramente el personaje más importante de nivel nacional de la ciudad de Valdivia, luego del conquistador, don Pedro de Valdivia. A Camilo Enríquez lo conocemos como sacerdote, en las imágenes, en los monumentos que le hemos erigido, destacando ese aspecto de su vida, incluso con una aureola de santo. Pero en realidad Camilo Enríquez fue, parte de su vida fue religiosa, pero parte de otra de su existencia, y que fue incluso la más larga, fue la de una persona fundamentalmente de pensamiento y de acción secular, o sea, un ciudadano como nosotros. Camilo Enríquez, ya siendo sacerdote, sin embargo, era un gran lector de los enciclopedistas como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, que eran lecturas absolutamente prohibidas y castigadas, penalizadas en esos tiempos por la Santa Inquisición. Camilo Enríquez fue un libertario revolucionario, un político, un doctor y médico, digamos, que eso lo convirtió en una persona con un criterio científico, opuesto en su época al sentido religioso que buscaba explicar todos los fenómenos y todas las cosas, con exclusión de la racionalidad metodológica y científica. Camilo Enríquez fue un científico, como dije, y botánico también. Aparte de un escritor, hizo obras de teatro, donde recuerdo una en que había protagonistas mapuches, por ejemplo, y desarrolló una multiplicidad de actividades en su vida. Nosotros lo conocemos y lo homenajeamos en Valdivia todos los 13 de febrero para el Día de la Prensa como creador, o como el primer periodista del país y como creador de la prensa nacional, porque fue el director de La Aurora de Chile, que fue el primer periódico que circuló en el país. El Camilo Enríquez que se recuerda como sacerdote, en realidad es un fragmento de su existencia. Porque Camilo Enríquez fue apóstata. ¿Qué significa apóstata? Quien renuncia a una religión, lo hace públicamente e inicia algo diferente. Y Camilo Enríquez lo hizo respecto a la religión católica. Él fue profundamente crítico, incluso antes de abandonar el hábito, antes de sacarse el talar de sacerdote, él fue altamente crítico a la Iglesia Católica de su época. Fue un ciudadano que pensó desde la época ya de la independencia en que el sentido republicano, la acción del Estado, la acción ciudadana, debía ir en un camino totalmente independiente a la tutela eclesial. No debía la Iglesia estar entrometida en la acción del Estado. Lo que en Chile se consolida realmente solamente después de la Constitución chilena de 1925. Pero eso ya lo pensaba Camilo Enríquez incluso antes de 1810 o por los comienzos de la independencia de los pueblos de América y especialmente en lo particular de Chile. Camilo Enríquez González se apostació, o sea, salió de la religión católica y según el estricto y riguroso escritor histórico de la Iglesia Católica en Chile, Fidel Aranea, llevó vida disoluta, digamos una vida de carrete, una vida libertina. Pero es quizás el lenguaje sacerdotal, porque lo que Camilo Enríquez hizo fue vivir los últimos años y el último periodo de su vida en forma como un ciudadano común, como nosotros, y vivió con la señora Trinidad Gara. Digamos que podemos decir y afirmarlo en los términos de hoy día, que Camilo Enríquez vivió en pareja. Cuando Camilo Enríquez fallece, en su testamento, él es nombrado como el doctor Enríquez. En ninguna parte de lo que yo he conocido y he leído de su testamento, que se guarda en los archivos nacionales, en ninguna parte él es mencionado como sacerdote. En su testamento él sí señala que muere o fallece con creencia religiosa y como católico. Pero en ninguna parte, insisto y reitero, se menciona como sacerdote o como cura. Se le menciona como un ciudadano común y corriente y como el doctor Enríquez, que era la profesión que él tenía y que la logró y la obtuvo en Buenos Aires, Argentina. Las confusiones que existen respecto a Camilo Enríquez González no son el único personaje histórico que le ocurre en Chile. Pero de Camilo Enríquez vamos a dar a conocer otra confusión más que existe. En la calle Yungay, donde estaba el edificio del ex Correo de Valdivia, hoy juzgados de policía local, hay dos placas que dicen que ahí nació Camilo Enríquez. La verdad, estimados telespectadores, Camilo Enríquez no nació ahí.
Nunca vivió ahí. Eso está demostrado por el sacerdote Gabriel Guarda, historiador y Premio Nacional de Historia, que hizo un análisis al respecto. Camilo Enrique no vivió en ese lugar. La familia tenía propiedad en la cercanía, pero no ahí. Por lo tanto, esas dos placas que hoy día se exhiben en la calle Yungay, en el edificio del ex Correo de Valdivia, hoy juzgados de policía local, una del Círculo de Periodistas de Valdivia y otra de la Escuela de Periodismo de la Universidad Austral, las dos están equivocadas. La verdadera propiedad donde más se acerca a que vivió Camilo Enríquez y su familia habría estado en la calle Camilo Enríquez de hoy día, al llegar a Carampangue aproximadamente, en la cuadra esa que está frente al cuartel de bomba y superintendencia del Cuerpo de Bomberos de Valdivia. O sea, bastante lejos de donde se dice que estuvo. Para mostrar más cómo era Camilo Enríquez en lo revolucionario y agudo que era, por ejemplo, él escribió sobre cuál sistema político era el mejor posible para Chile. Y también se hizo la pregunta si un sistema político debía durar para siempre. Y había aspectos que Camilo Enríquez era más agudo aún. A Camilo Enrique no le gustaban los sistemas de juntas de gobierno o grupos colegiados para gobernar. ¿Por qué? Porque él decía que si no nos podía gobernar un solo estúpido, un grupo de estúpidos era mucho peor. O un grupo de imbéciles, creo que él decía. Pero decía términos bien fuertes.